Saludos cordiales y afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 10 de Daniel con el título El cuarto mensaje profético de Daniel. Subtítulo: Visión de Daniel junto al río. Antes de empezar, vamos a pedir permiso a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este día, por la salud, por la vida. Dirige este estudio. Necesitamos aprender más de ti, de tu palabra, del Evangelio eterno, y que podamos difundir el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendícenos y que el Espíritu Santo esté con nosotros. Te damos gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar con una introducción. Daniel capítulo 10. Vamos a estudiar todo el capítulo. El tema básico del libro de Daniel es el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, con la victoria final estando del lado de Dios y sus seguidores. Daniel capítulo 10 continúa este tema y aquí el conflicto recibe especial atención sobre la parte que Cristo y Gabriel desempeñaron en combatir al enemigo. Daniel 10 es la introducción a Daniel 11 y 12, los tres capítulos constituyendo una sola unidad en la cual Gabriel hace varias revelaciones en detalle, tocante a eventos a realizarse hasta el mismo fin. Aquí Gabriel había estado con Ciro en su capital. Muy bien, vamos a pasar a la Biblia a leer Daniel capítulo 10 versículo 1. Daniel 10:1 dice lo siguiente, la palabra de Dios. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. A partir de la caída de Babilonia, sea desde la primavera o desde el otoño de ese año, esto sería el 536 o el 535 a.C., Daniel estaba aparentemente cerca del fin de su vida. Véase Daniel 12:13. Tenía alrededor de 88 años. Considerando que él era de 18 años cuando fue llevado cautivo en el año 605 a.C., en Daniel 10:1 nos introduce a la sección final de este libro. El capítulo 10 provee la experiencia de Daniel cuando recibió la profecía cuarta registrada en los capítulos 11 y 12. A Ciro es aquí dado el título de rey de Persia, para indicar que todo el imperio es gobernado por los persas, en contraste con el título más limitado dado a Darío como rey sobre el imperio de los caldeos, especificado en el capítulo 9, versículo 1. Levantándose comparativamente de la obscuridad como príncipe de un pequeño país llamado Asishan, localizado en las alturas de Irán, Ciro derrotó sucesivamente en pocos años a los imperios de Media, Lidia y Babilonia y lo unió dentro de su gobierno, en un imperio el más grande conocido hasta entonces. Fue con este monarca que Daniel y su gente tuvieron que verse y con quien el poder del cielo es aquí revelado como luchando. Esto lo encontramos en el tomo 4 del comentario bíblico, página 856 y 857. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Ahora no puede ser dicho por los siervos del Señor, como fue dicho por el profeta Daniel. El conflicto es largo. Daniel 10:1.
Es ahora cuando en un espacio corto de tiempo los testigos de Dios habrán de hacer su trabajo en preparar la venida del Señor. Repito, es ahora cuando en un espacio corto de tiempo los testigos de Dios habrán de hacer su trabajo en preparar la venida del Señor. Esto lo encontramos en el tomo 6 de los Testimonios, página 406. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Esto lo encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, página 478. El mensaje del tercer ángel debe ser predicado. La ley de Dios debe ser proclamada en alta voz, tomando en cuenta que dicha ley es la justicia de Dios y que la podemos encontrar en Cristo Jesús. Nuestra única esperanza para lograr la vida eterna es aceptar la justicia del Señor, que es la justicia de su Padre. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En contraste con las otras visiones de Daniel 2, 7, 8 y 9, las cuales fueron expresadas en símbolos, esta explicación final fue dada extensamente en un lenguaje literal. El ángel estableció específicamente que había venido a hacerle entender a Daniel lo que ha de venir a su pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10:14. Esta es la materia y el tema tratado en los capítulos 11 y 12. Es al final, cerca del fin de la visión, Daniel 12:8, que Daniel encuentra una explicación en relación con la cual confiesa: oí, pero no entendí. Esto lo encontramos en el tomo 4 del Comentario Bíblico, página 857. El mismo dominio universal fue ejercitado por los descendientes de Nabucodonosor hasta que casi 70 años después, en los días de Belsasar, debido a la iniquidad de la nación, el reino fue dividido y dado a los medos y persas. Así se levantó la segunda monarquía universal, Medo-Persia. Fue solo 2 años después que Ciro, rey de Medo-Persia, dictó el notable decreto proveyendo para la restauración de todos los israelitas, los hijos del cautiverio, a su hogar en la tierra de Canaán. Esto está en la Review and Herald del 23 de enero de 1908. El regreso de Cristo a nuestro mundo no se demora mucho. Repito, el regreso de Cristo a nuestro mundo no se demorará mucho. Es necesario presentar a menudo la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo con sus solemnes realidades. Esperar la pronta aparición de nuestro Señor nos inducirá a considerar las cosas terrenales como nada y vacías. Pronto se ha de pelear la batalla de Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, pronto encabezará los ejércitos del cielo. No pueden ya decir los siervos del Señor, como el profeta Daniel: el tiempo fijado era largo. Daniel 10:1. Falta ahora corto tiempo para que los testigos de Dios hayan cumplido lo de preparar el camino del Señor. Hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria.
El día del Señor se está acercando furtivamente, pero los que se llaman grandes y sabios no conocen las señales de la venida de Cristo y del fin del mundo. Abunda la iniquidad y el amor de muchos se ha enfriado. Miles y millares, sí, miles y millones hacen ahora su decisión para la vida eterna o la muerte eterna. El hombre que está completamente absorto por su contaduría, el que haya placer ante la mesa de naipes, el que se deleita en satisfacer el apetito pervertido, el amor de diversiones, los que frecuentan el teatro y el salón de baile, no tienen en cuenta la eternidad. Toda la preocupación de su vida es: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? No se hallan en la procesión que avanza hacia el cielo. Son conducidos por el gran apóstata y con él serán destruidos. Esto lo encontramos en el tomo 6 de los Testimonios para la Iglesia, página 406 y 407. Daniel conversaba con Dios. El cielo estaba abierto delante de él, pero los grandes honores que le fueron concedidos fueron el resultado de humillación y sincera búsqueda. Todo el que cree de corazón la palabra de Dios tendrá hambre y sed por un conocimiento de su voluntad. Dios es el autor de la verdad. Él ilumina el anublado entendimiento y da a la mente humana poder para ver y comprender las verdades que Él ha revelado. Esto lo encontramos en el libro La Vida Santificada, página 49, de Sanctified Life. Ahora pasemos a la Biblia, al capítulo 10 de Daniel. Vamos a leer los versículos del 2 al 6. Daniel 10, del 2 al 6. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Haidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de mucha multitud, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En el tiempo de la visita del ángel Gabriel a Daniel, descrita en el capítulo anterior, el profeta no estaba en condiciones de recibir más instrucción. Pero pocos años después de esto, deseando conocer más de los aspectos no enteramente explicados, de nuevo se dispuso a buscar luz y sabiduría de Dios. El personaje que se le apareció a Daniel no era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Esta descripción es similar a aquella dada por Juan cuando Cristo fue revelado al profeta en la isla de Patmos. Y en medio de los 7 candeleros y a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 15. Nuestro Señor viene ahora con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que ha de acontecer en los postreros días. Este conocimiento fue dado a Daniel y registrado por inspiración para nosotros, sobre quienes los fines de este mundo han llegado. Este conocimiento fue dado a Daniel y registrado por inspiración para nosotros, sobre quienes los fines de este mundo han llegado.
Las grandes verdades reveladas por el Redentor del mundo son para aquellos quienes investigan la verdad como tesoros escondidos. Daniel era un hombre de edad. Su vida había pasado entre la fascinación de la corte pagana, su mente llena con los negocios del gran imperio. Alejado de todo esto, aflige su alma ante Dios para buscar el conocimiento de los propósitos del Altísimo. Y en respuesta a sus súplicas, luz proveniente de las cortes celestiales ha sido dada para aquellos quienes vivirían en los últimos días. ¿Con qué ansiedad entonces deberíamos buscar a Dios para que Él nos abra nuestro entendimiento para comprender las verdades venidas a nosotros desde el cielo? Esto lo encontramos en la Review Herald del 8 de febrero de 1881. Leed el libro de Daniel. Recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno, el anciano de días, el Dios viviente, la fuente de toda sabiduría, el gobernante del presente, el revelador del futuro. Leed y comprended cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la vanidad. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Haidekel, los grandes ríos del Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Carta 57 de 1896. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado su traje pontifical y oficiaba revestido con el traje de lino blanco de un sacerdote común, así también Cristo se despojó a sí mismo, tomó la forma de un siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Así como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía con sus ropas pontificales ante la congregación que lo esperaba, así también Cristo vendrá la segunda vez, revestido con las vestimentas gloriosas del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Vendrá con su propia gloria y la de su Padre, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda la hueste angélica lo escoltará en su trayecto. Esto está en el manuscrito 113 de 1899. Se me ha instruido que cuando nos aproximemos al fin habrá grandes reuniones en muchas ciudades, como la que hubo recientemente en San Luis, y que se deben hacer preparativos para presentar la verdad en esas reuniones. Cuando Cristo estuvo en la tierra, aprovechó cada una de estas oportunidades. Donde quiera que una gran muchedumbre se reuniera con un propósito, su voz era oída, clara y distinta, dando su mensaje. Y como resultado, después de su crucifixión y ascensión, miles se convirtieron en un día. La semilla sembrada por Cristo se hundió profundamente en los corazones y germinó. Y cuando los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo, se regocijó la cosecha, se recogió la cosecha. Esto está en el libro Ministerio de la Bondad, página 301 y 302. En los días de mi juventud acostumbraba a hablar en tono demasiado alto. El Señor me mostró que yo no podía realizar una impresión de vida sobre la gente elevando la voz
a un tono antinatural. Luego me fue presentado Cristo y su manera de hablar, y en su voz había una dulce melodía. Su voz, expresada con lentitud y calma, llegaba a sus oyentes, y sus palabras penetraban en sus corazones, y ellos eran capaces de aprender lo que él había dicho antes de que pronunciara la frase siguiente. Al parecer, algunos piensan que deben correr todo el tiempo, porque si no lo hacen perderán la inspiración, y la gente también perderá la inspiración. Si eso es inspiración, que la pierdan, y cuanto antes mejor. Esto lo encontramos en el libro El Evangelismo, página 486. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer en Daniel capítulo 10 versículos 7 y 8. Daniel 7 y 8 dice lo siguiente. Daniel capítulo 10 versículos 7 y 8. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Tal será la experiencia de cada uno quienes están verdaderamente santificados. Mientras más claro vean la grandeza, gloria y perfección de Cristo, más vívidamente verán su propia debilidad e imperfección. No podrán decir que tienen un carácter sin pecado. Aquello que les pareció correcto y adecuado en sí mismos, en contraste con la pureza y gloria de Cristo, aparecerá como sin valor y corruptible. Cuando el hombre está separado de Dios es cuando tiene diferente concepto de Cristo, y pueden decir: estoy sin pecado, estoy santificado. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 8 de febrero de 1881. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos impuros, la infidelidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad del pecador que anulan la ley de Dios quedan expuestos a su vista, y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu de Dios. Se aborrece a sí mismo viendo el carácter puro y sin mancha de Cristo. Cuando el profeta Daniel vio la gloria que rodeaba al mensajero celestial que le había sido enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, dice: no quedó en mí esfuerzo, y mi lozanía se me demudó en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna. Daniel 10:8. Cuando el alma se conmueve de esta manera, odia el egoísmo, aborrece el amor propio y busca, mediante la justicia de Cristo, la pureza de corazón que está en armonía con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Esto está en el libro Camino a Cristo, página 27. La humildad es inseparable de la santidad del alma. Cuanto más se acerca el hombre a Dios, cuanto más entero queda humillado y sumiso. Cuando Job oyó la voz del Señor saliendo del torbellino, exclamó: me aborrezco y me arrepiento en el polvo y cenizas. Fue cuando Isaías vio la gloria del Señor y oyó al querubín exclamando: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, que exclamó: ay de mí, pues soy deshecho. Daniel, cuando fue visitado por el santo mensajero, dice: mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Pablo, después que fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas que no le eran lícitas al hombre mencionar, habló de sí mismo como
menor que el más pequeño de los santos. Fue el amado Juan quien se recostó en el pecho de Jesús y contempló su gloria, quien cayó ante el ángel como muerto. Cuanto más continuamente y de cerca contemplemos a nuestro Salvador, menos veremos algo de bueno en nosotros mismos. Esto está en Señales de los Tiempos del 7 de abril de 1887. Necesitamos ser refinados, purificados de todo lo terrenal, hasta reflejar la imagen de nuestro Salvador y llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción que hay en el mundo por la lascivia. Entonces nos deleitaremos en hacer la voluntad de Dios, y Cristo puede presentarnos ante el Padre y ante los santos ángeles como los que habitan en Él, y Él no se avergonzará de llamarnos hermanos. Pero no haremos alarde de nuestra santidad. Al tener vistazos más claros de la pureza infinita e inmarcesible de Cristo, nos sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor y dijo: mi fuerza se cambió en desfallecimiento. No podemos decir estoy sin pecado hasta que este cuerpo vil sea cambiado y formado a semejanza de su cuerpo glorioso. Pero si constantemente procuramos seguir a Jesús, es nuestra la bendita esperanza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga o cualquier cosa semejante, completos en Cristo y vestidos de su justicia y perfección. Señales de los Tiempos del 23 de marzo de 1888. Aquel que realmente está arrepentido, el que está regenerado, aborrece el pecado. Toda forma de egoísmo le incomoda. La indiferencia hacia Dios de parte de los que le rodean lo entristece. Él no es llevado a exaltar al yo cuando desempeña su deber, sino que aborrece el egoísmo. Yo me aborrezco es el lenguaje de los santos de todas las edades, quienes han tenido un claro vistazo de la pureza y santidad de Cristo. Pero aquellos que son solo cristianos superficiales procuran exaltarse a sí mismos cuando desprecian a otros. Entre más claros los vistazos del carácter de Cristo, cuanto más humildes serán nuestros conceptos de nosotros mismos. Como Job, Isaías, Daniel, David y Pablo, sentiremos que nuestra fuerza se nos torna en desfallecimiento. Esto está en Señales de los Tiempos del 13 de agosto de 1894. Pasemos a la Biblia, a Daniel capítulo 10, versículos del 9 al 11. Daniel 10, del 9 al 11. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he visto enviado ahora. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. La experiencia que tuvo Daniel también la experimentó el profeta Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Gabriel entonces le apareció al profeta Daniel y le habló: qué gran honor ha sido demostrado a Daniel por la majestad del cielo. Él confortó a su temeroso siervo y le asegura que su oración ha sido oída en el cielo, y que en respuesta a su ferviente petición, el ángel Gabriel fue enviado para ablandar el corazón del rey de Persia. Debemos esforzar cada nervio y músculo espiritual si fuéramos como fue Daniel.
Dios habló de Daniel como un hombre muy amado. ¿Acaso nos regocijaríamos si esto se pudiera decir de nosotros? Esforzaos entonces para ser como Daniel, afable, amable y paciente. Mostrad vuestro amor por aquellos que se están esforzando para ayudaros a formar caracteres rectos. Haced todo lo que podáis para ayudaros a vosotros mismos, para que vuestra inteligencia alcance el punto más alto de la excelencia. Dios no desea que permanezcáis novicios. Él necesita en su obra todo lo que podáis lograr en líneas de cultura mental y claro discernimiento. Él desea que podáis alcanzar el peldaño más alto de la escalera y de allí entrar al reino de Dios. Esto está en el Instructor de los Jóvenes del 10 de mayo de 1900. Vamos a la Biblia a leer Daniel 10, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente, Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El monarca había resistido las impresiones del Espíritu de Dios durante 3 semanas mientras Daniel estaba ayunando y orando. Pero el príncipe del cielo, el arcángel Miguel, fue enviado para ablandar el corazón del obstinado rey, para tomar una acción decidida y contestar la oración de Daniel. Esto está en la Review and Herald del 8 de febrero de 1881. El profeta provee un vistazo de la gran batalla llevada a cabo por las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. La pregunta que debe ser contestada es: ¿por qué el Señor permitió a las fuerzas del mal luchar por el control de la mente de Ciro por 21 días, mientras Daniel continuaba en sus lamentaciones y súplicas? La respuesta debe ser dada con la verdad en la mente, que estos eventos deben ser entendidos a la luz de un propósito más amplio y profundo, el plan de redención, el cual fue para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Ante todo el universo, la muerte de Cristo justificaría a Dios y su Hijo en su proceder en la rebelión de Satanás. Esto lo encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 68 y 69. Con el objeto de refutar los argumentos de Satanás, que Dios es un tirano, el Padre Celestial había fijado retener su mano y permitir que el adversario demostrara sus métodos y buscara ganar hombres a su causa. Dios no fuerza la voluntad del hombre. Él da a Satanás un grado de libertad, mientras que a través de su espíritu y sus ángeles, Él lucha junto al hombre para resistir lo malo y hacer lo justo. Entonces Dios demuestra al universo que está mirando la gran controversia, que Él es un Dios de amor y no el tirano que Satanás le ha acusado ser. Fue por esta razón que la oración de Daniel no fue contestada inmediatamente. La respuesta esperó hasta que el rey de Persia haga su elección por lo bueno, en contra de lo malo, por su propia voluntad. Aquí está revelada la verdadera filosofía de la historia. Dios ha establecido el final de su propósito, el cual en forma segura debe ser alcanzado. Por medio de su espíritu, Él trabaja en los corazones de los hombres para que cooperen con Él en obtener su propósito. Pero la decisión de dicha cooperación es enteramente individual y depende de su libre albedrío. Entonces los eventos de la historia es el producto de los agentes sobrenaturales y la libertad humana de escoger. El nombre Miguel como nombre de un ser celestial aparece en la Biblia en pasajes de Apocalipsis, Daniel 10
versículos 13 y 21, Daniel 12:1, en Judas 9 y Judas 12:7. En circunstancias donde Cristo está en conflicto directo con Satanás. El nombre en hebreo significa ¿quién es como Dios? Es a la vez una pregunta y un desafío, en vista del hecho que la rebelión de Satanás es esencialmente un atentado a sentarse en el trono de Dios y ser como el Altísimo. Isaías 14:14, el nombre de Miguel es el más adecuado para aquel quien se ha comprometido en vindicar el carácter de Dios y refutar las falsas declaraciones de Satanás. Esto lo encontramos en el tomo 4 del comentario bíblico, páginas 859 y 860. ¿Qué sinceridad y fervor caracterizan sus súplicas? El brazo de la fe se estrecha hacia arriba para aferrarse de las fieles promesas del Altísimo. Su alma está luchando en agonía y él tiene la evidencia de que su oración es escuchada. Él sabe que la historia es suya, él sabe que la victoria es suya. Si nosotros como pueblo oráramos como oró Daniel y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos notables respuestas a nuestras súplicas, a nuestras peticiones, como las vio Daniel. Esto lo encontramos en el libro La Vida Santificada, página 47. Al ir avanzando la oración de Daniel, el ángel Gabriel baja prestamente de las cortes celestiales para decirle que sus peticiones son escuchadas y contestadas. Este poderoso ángel ha sido comisionado para darle inteligencia y entendimiento, para abrir ante él los misterios de las edades futuras. Es así como mientras sinceramente procurando conocer y entender la verdad, Daniel fue llevado a una comunión con el mensajero enviado del cielo. Esto está en el libro La Vida Santificada, página 48. En la visión del profeta, el ángel Gabriel declaró: el príncipe del reino persa me resistió 21 días. El príncipe del reino persa me resistió 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los jefes príncipes, vino en mi ayuda y permanecí allí con los reyes de Persia. Por 3 semanas Gabriel había estado luchando con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias obrando sobre la mente del rey Ciro. Antes que terminase la contienda, Cristo mismo vino en ayuda de Gabriel. Todo lo que el cielo pudo hacer a favor del pueblo de Dios fue hecho. La victoria finalmente se obtuvo y los ejércitos del enemigo fueron detenidos todos los días de Ciro, quien reinó por 7 años, y todos los días de su hijo Cambises, quien reinó como 7 días y medio. Esto lo encontramos en la Review Herald del 5 de diciembre de 1907. En la palabra de Dios tenemos delante de nosotros ejemplos de agentes celestiales que influían en la mente de los reyes y gobernantes, mientras que al mismo tiempo también los instrumentos satánicos estaban influyendo sobre sus mentes. Ninguna elocuencia humana mediante opiniones vigorosamente presentadas puede cambiar la obra de los instrumentos satánicos. Satanás continuamente procura obstruir el camino de modo que la verdad sea trabada por las ideas humanas, y los que tienen luz y conocimiento están en un peligro mayor, a menos que continuamente se consagren a Dios, humillando el yo y comprendiendo el peligro de la hora. Seres celestiales están destinados para responder a las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. El
conflicto entre el bien y el mal prosigue día tras día. El conflicto entre el bien y el mal prosigue día tras día. Los que han tenido muchas oportunidades y ventajas, ¿por qué no comprenden la intensidad de esta obra? En cuanto a esto, debieran ser inteligentes. Dios es el gobernante. Mediante su poder supremo reprime y domina a los poderosos de la tierra. Mediante sus agentes lleva a cabo la obra que fue ordenada antes de la fundación del mundo. Como pueblo no comprendemos cómo debiéramos el gran conflicto que se libra entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes de las desleales fuerzas humanas. Exhorto a los ministros de Cristo que destaquen en el entendimiento de todos los que están dentro del alcance de su voz la verdad del servicio de los ángeles. No os dejéis dominar por especulaciones fantásticas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Orad, mis hermanos, orad como nunca habéis orado antes. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. Esto lo encontramos en la carta 201 de 1899. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Daniel capítulo 10 versículo 14. Daniel 10:14 dice lo siguiente: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En el capítulo 8 versículo 13 se declara: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Cuando se habla del ejército, en este caso se está hablando del pueblo de Dios. En el capítulo 9, el ángel explicó al profeta los acontecimientos que sucederían hasta la muerte del Mesías príncipe. En el capítulo 11 y 12 le explica lo que aconteció y acontecerá al Israel de Dios después de la crucifixión del Señor, hasta la venida misma de Jesús a la tierra por segunda vez. En el capítulo 11 se describe la persecución a su pueblo sometido por la Roma pagana y la Roma papal y la segunda bestia de Apocalipsis 13. En el capítulo 12 se nos hace conocer el llamamiento y purificación de su pueblo en el día de la expiación y acontecimientos que tendrán lugar antes de su segunda venida. El pacto de paz que finalmente hará Dios con Israel está predicho por el profeta Ezequiel cuando declara: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ezequiel capítulo 37 versículo 26. Finalmente el profeta Juan los contempla en el monte de Sión y exclama: después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Apocalipsis 14:1. Daniel conversaba con Dios. El cielo le fue abierto, pero los grandes honores concedidos fueron el resultado de la humillación y la sincera búsqueda. Todo el que cree con el corazón la palabra de Dios tendrá hambre y sed por un conocimiento de su voluntad. Dios es el autor de la verdad. Él alumbra el entendimiento entenebrecido y da a la mente humana facultad para asirse de él y comprender las verdades que él ha revelado. Esto está en el libro de Sanctific Life, la vida santificada, página 49. Ahora vamos a pasar a la Biblia,
a leer Daniel capítulo 10, versículos del 15 al 18. Daniel 10, 15 al 18 dice lo siguiente. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Tan grande fue la gloria divina revelada a Daniel que no podía resistir el mirarla. Entonces el mensajero del cielo veló el resplandor de su presencia y apareció al profeta como uno semejante a los hijos de los hombres. Por medio de este poder divino fortaleció a este hombre de integridad y de fe para oír el mensaje enviado a él desde el cielo. Daniel fue un devoto siervo del Altísimo. Su larga vida fue llena de nobles actos de servicio para su maestro. Su pureza de carácter y su inamovible fidelidad son igualados solamente por su humildad de corazón y su pesar delante de Dios. Repetimos, la vida de Daniel es una ilustración inspirada de verdadera santificación. Esto está en la Review and Herald del 8 de febrero de 1881. Cuando el Espíritu de Cristo agita el corazón con su maravilloso poder despertador, hay un sentido de deficiencia en el alma que conlleva a una mente contrita y la humillación del yo en lugar de un orgulloso alarde de lo que ha sido logrado. Cuando Daniel contempló la gloria y majestad que rodeaba al mensajero celestial enviado a él exclamó: solo yo, Daniel, que vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Quedé sin fuerza y desfallecí sin retener vigor alguno. El corazón que así es tocado nunca se arrollará de justicia propia o un pretencioso atavío de santidad, sino que aborrecerá su egoísmo, aborrecerá su amor propio y buscará, mediante la justicia de Cristo, esa pureza de corazón que está en armonía con la ley de Dios y el carácter de Cristo. Entonces reflejará el carácter de Cristo la esperanza de gloria. Esto está en la Review and Herald del 16 de octubre de 1888. Vamos a pasar a Daniel capítulo 10, versículo 19. Daniel 10, 19 dice lo siguiente: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. En este versículo, el Señor, por medio de su ángel mensajero, vuelve a confirmar su amor por el profeta. En el Evangelio de Juan se registra una escena en la cual Jesús declara: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto está en Juan capítulo 14, versículos del 21 al 23. Daniel era un ejemplo de verdadera santificación, era un hacedor de la ley, por eso era muy amado por Dios y por todos los habitantes del cielo.
Su vida quedó registrada en las Sagradas Escrituras como ejemplo especial para los cristianos genuinos que vivirán en los últimos años de la historia de esta tierra. De ellos habla el apóstol Juan cuando dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Hermanos y amigos, el Señor desea impartirnos mayor luz. Él desea que tengamos revelaciones distintas de su gloria. Cuando el ángel estaba por desenvolver a Daniel las interesantes e intensas profecías para nosotros, quienes habremos de atestiguar su cumplimiento, el ángel dijo: sed fuerte, sí, sed fuerte. Habremos de recibir la mismísima gloria que fue revelada a Daniel, porque es para el pueblo de Dios en estos últimos días, para que den a la trompeta el sonido certero. Dios nos ayude a trabajar unidos y como nunca antes, es mi oración. Esto está en la Review and Herald del 24 de diciembre de 1889. Ahora pasemos a la Biblia a leer en Daniel capítulo 10 versículo 20. Daniel 10:20 dice lo siguiente: Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El profeta quedó fortalecido por las palabras del ángel. Entonces Gabriel le hace la pregunta: ¿sabes por qué he venido? ¿Conoces el propósito para no temer? Pero ahora tengo que volver para continuar luchando con el príncipe de Persia. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Esto está en Profetas y Reyes, página 419. Después que haya terminado con él, es decir, cuando ese imperio haya cumplido los propósitos de Dios, otro príncipe será levantado por la voluntad del Altísimo. Este es el príncipe de Grecia. Vamos a la Biblia a leer Daniel 10:21. Dice lo siguiente, Daniel 10:21: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. En respuesta a su petición, Daniel recibió no solo la luz y verdad que él y su pueblo más necesitaban, sino un vistazo de los grandes acontecimientos del futuro, aún hasta el advenimiento del Redentor del mundo. Aquellos que pretenden estar santificados, mientras no tienen deseo alguno de escudriñar las Escrituras o de luchar con Dios en oración para un mayor entendimiento de la verdad bíblica, no conocen lo que es la verdadera santificación. Daniel conversó con Dios, el cielo le fue abierto, pero los grandes honores concedidos fueron el resultado de humillación y una sincera búsqueda. Todos los que creen de todo corazón la palabra de Dios tendrán hambre y sed de un conocimiento de su voluntad. Dios es el autor de la verdad. Él ilumina el entendimiento entenebrecido y da a la mente humana facultad para asirse de él y comprender las verdades que él ha revelado. Esto está en el libro La vida santificada, páginas 48 y 49. Finalmente, hermanos y amigos, cuando el ángel menciona al libro de la verdad, sin lugar a dudas se está refiriendo al libro sellado con 7 sellos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Este es el documento de la vindicación del carácter de Dios. De este libro fueron extraídos los eventos descritos en los capítulos 11 y 12 del libro de Daniel. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel es Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo.
Él nos ha comprado con su sangre. Por Él todos los seres del planeta Tierra tienen vida. Él es el juez de toda vida. Él es el que rige los destinos del mundo. Hasta aquí el estudio del capítulo 10 de Daniel. Próximamente se dará el estudio del capítulo 11 de Daniel. Que Dios nos cuide y nos guarde. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.